Permanecer en el don de Dios. A ver, hemos estado hablando un poquito de la importancia, ¿sí? De la necesidad de permanecer en el lugar que Él ya nos ha provisto, ¿sí? Hemos estado viendo, recordando clases anteriores, que estamos muchas veces permaneciendo en nuestro propio corazón, en nuestra propia voluntad, ¿sí? A veces sin darnos cuenta, ignoramos que Dios ya nos proveyó un lugar mejor, que es Él mismo, ¿sí? El tema de hoy que vamos a hablar es permanecer en la palabra y caminar hacia la libertad. El objetivo de esta clase es comprender que la verdadera libertad espiritual viene por el permanecer continuamente en la palabra viva, en esta agua viva que podíamos ver el domingo pasado con el ejemplo, con la palabra de la buena samaritana, de la mujer samaritana, ¿sí? Permanecer en esta palabra viva, permanecer alimentándonos de esta agua viva, ¿sí? Que es Cristo. Al hablar de libertad, ¿no? Que es lo que vamos a estar ahondando un poquito hoy, ¿no? Vivimos en una generación donde se habla mucho de libertad. Y si ponemos noticias y el medio que veamos o por donde nos movamos, siempre hay una manifestación, una declaración, una necesidad, ¿sí? De libertad. Por ahí tenemos personas reclamando el derecho a una libertad de expresión, de culto, una libertad física, una libertad moral, una libertad económica, que un poquito también había estado hablando un poquito la pastora Cari cuando estuvo compartiendo, ¿no? Siempre hay una necesidad y vemos que se habla mucho de libertad. Pero a veces esa búsqueda de libertad está basada en una necesidad, ¿no? Pero a veces para hacer lo que queramos, ¿no? Basado en eso, una necesidad de yo quiero hacer o quiero vivir o quiero que se me respete de esta forma, ¿no? Hacer lo que quieran para vivir como desean o para seguir sus propios impulsos. Pero Jesús, si podemos ver en la Escritura, habló de una libertad mucho más profunda, ¿sí? No de una libertad externa, sino de una libertad de pecado, ¿sí? En eso vamos a estar trabajando en esta tarde. Creer en Cristo no es el final del camino. Hemos visto el domingo anterior, en el ejemplo de la mujer samaritana, al escuchar, al revelarse Jesús, ¿no? Y al verlo, no se quedó con lo que vio y conoció, sino que corrió, fue, buscó, se quitó toda esa carga o ese estado donde ella vivía, esa forma de vivir donde siempre vivía siendo juzgada, señalada, menospreciada, ¿sí? Se olvidó todo eso, fue corriendo a anunciar que había visto y que había conocido y alguien le había revelado y alguien se le había mostrado, ¿no? Y le había mostrado la verdad de su vida. Se había presentado como la verdad. Y los que volvieron después para comprobar los dichos de la mujer, ellos le dijeron, ahora no solamente creemos lo que vos dijiste, sino creemos porque hemos visto. Y después, si han leído, no pasó todo. Jesús quedó viviendo 2 días compartiendo y predicando en Samaria. Y si conocemos y si seguimos la historia, se abrió una puerta y una iglesia y los discípulos, también Felipe estuvo predicando
y dice que se podía ver la libertad y la felicidad, ¿no? Habían experimentado, ¿no? De ser un pueblo siempre dejado de lado, habían experimentado la verdadera libertad, ¿sí? No se quedaron con solamente conocer, sino que siguieron y había una necesidad por seguir conociendo, ¿sí? A este que se presentaba como el Mesías, como el profeta y que venía a mostrarse y a darles algo diferente, ¿no? Y a saciarse realmente una necesidad interna, ¿sí? Que no se basaba en ir y buscar ser saciados de que solamente en el pozo de agua podían ser saciados una sed temporal, sino esa sed, ese hambre de justicia, de libertad, de vida, de verdad, ¿sí? Vamos a leer en Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. El siguiente Power, ese ya estuvimos presentando. Ajá, ahí. Juan 8, 31, 36, que nos dice, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Entonces Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta el 36, ¿sí? Si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el versículo 31 Jesús dice que está hablando con aquellos judíos que habían creído en él, ¿no? Pero si vemos un poquito en el versículo 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y continúa, dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él, ¿sí? Dice, muchos creyeron en él. Hemos visto que a veces nosotros creemos, todavía posicionados en nuestra propia voluntad, en nuestro yo, ¿sí? Sin habernos establecido en la verdad que es Cristo, aún podemos creer. Dice que estos judíos habían creído, pero esta creencia de él se basaba en lo que ellos querían interpretar desde la necesidad de su propio corazón. Porque cuando escucharon a Jesús que dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, esa palabra levantados ellos la habían interpretado como aquel que levanta un rey o proclama a alguien que viene a gobernar. Entonces, su necesidad primera era de ser libre de los romanos, los cuales lo estaban atosigando con impuestos, con todo eso, ¿sí? Entonces, cuando ellos escucharon el evangelio, entonces creyeron en eso. Esa era la verdad que ellos estaban esperando, desde su propio corazón, desde su propio razonamiento, desde su
desde el pensamiento egoísta en buscar satisfacer sus propias necesidades o deseos, ¿no? Pero Jesús lo que realmente le estaba hablando era de su muerte, de su muerte, de su resurrección, de su muerte, su sepultura y del proceso que iba a estar pasando, ¿no? Pero ellos en su pensamiento habían creído en otra cosa, ¿sí? Querían que Jesús se adaptara a sus propias expectativas de libertad. Esta fe, esta creencia gestionada desde sus corazones corrompidos no servían de nada. Por eso Jesús inmediatamente aclara, si ustedes permanecieran en mis palabras, serían verdaderamente libres. Serías verdaderamente mis discípulos y conocerías la verdad. La fe solo tiene valor si se permanece en su palabra, en lo que Él está dando a revelar. Él se estaba revelando como la puerta para una libertad mucho más profunda de la que ellos estaban anhelando. Ellos anhelaban una libertad externa, ser libres de sus opresores, ser libres de sus gobernantes, libres de la carga económica que estaban teniendo. Pero Jesús estaba ofreciendo otra libertad mayor, su propia vida, como una verdadera libertad. La clase pasada vimos que desde la caída el corazón del hombre aprendió a vivir apartado de la vida de Dios y gobernado por sus propios deseos y voluntades, desconociendo que se nos ha provisto otro lugar, otra semilla, otra fuente, otra naturaleza donde permanecer, que es Cristo. La vida en Él no es un momento, es un camino continuo, un permanecer activamente en el don que Dios le da al hombre. Para entender un poquito más, vamos a desglosar y explicar qué significa permanecer. Vamos a la próxima plaquita. La palabra permanecer, del latín viene que significa por completo. Manere es quedarse quieto. Y eser es un sufijo del castellano que marca una permanencia que se da durante un proceso. Por ejemplo, la palabra crecer, adolecer, es una permanencia, es una etapa, ¿sí? Que demanda un cierto tiempo, ¿sí? Y que durante esa permanencia, ese estarse quieto, ese habitar, ese mantenerse, no apartarse, permanecer unido, se va gestionando un proceso también donde se va produciendo cambios. A eso se hace referencia permanecer en su palabra, permanecer en Cristo, ¿sí? Toda la Escritura dice que esta nueva vida, el gobierno de este reino, no puede ser entendido, gestionado desde la carne. En Romanos, vamos a ver distintos versículos, así Faustito lo puede ir pasando. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí nos está diciendo que es imposible por naturaleza estar sujeto o obedecer mientras permanecemos bajo nuestra propia voluntad, ocupándonos, como hablamos el domingo pasado, ocupando, gestionando o realizando todo desde la carne, desde el gobierno de desde la naturaleza, desde el hombre natural, ¿no? En Romanos 7:15
Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es querer, pero no poder. Nada de lo que intentemos hacer para agradarle o permanecer o sujetarme desde la carne, no voy a poder, no se puede, por más que lo intente y por más que lo quiera, dice, sino lo que aborrezco, eso hago. La cruz no vino a fortalecer o mejorar nuestro yo, vino a ponerle fin, a exterminar totalmente el gobierno del yo, el gobierno de nuestra propia carne, ¿sí? De nuestra propia voluntad, de nuestra justicia propia. Dios no trajo un nuevo dogma o una creencia o nuevas conductas donde habitar o mantenernos. Él nos dio una nueva vida y es Él mismo proveyéndonos y ofreciéndonos y dándonos un lugar donde permanecer. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Él es la vida donde habitar y poder permanecer. Colosenses 3:4 también dice, Cristo, nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¿Cómo no permanecer en Él? ¿Cómo no poder habitar continuamente en Él? ¿Sí? En Él, juntamente con Él, podemos tener la libertad y la vida y el vivir en la fe, que vamos a estar viendo un poquito más adelante con nuestra amada apóstol. Así que el Hijo es el cumplimiento de toda la palabra, de toda la Escritura. Está dando y nos está dando a conocer a Él, a su Hijo, la expresión, la manifestación del Padre, ¿sí? Del Dios invisible. En Hebreos 8, del 8 al 12, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Wow! Acá está hablando un poquito de lo que vimos el domingo pasado, estos dos reinos, ¿sí? Este conflicto, esta división, ¿no? Porque no permanecieron en su palabra, no permanecieron, como dice sus padres, me desentendí de ellos, porque no permanecieron en la verdad, en la obediencia, ¿sí? Y estos dos reinos, que era Israel, Judá, ¿no? Dice que él realiza un nuevo pacto, y ahí entramos nosotros, ahí entramos todos, ¿no? Y que él ha puesto, no un nuevo corazón, su corazón en nosotros, su mente, no una nueva mente, su mente. Nos dio su mente, nos dio su corazón. Fue propicio. Ese propicio por él. Somos justos. Es el fundamento de la justificación. Él se hizo injusticia para que nosotros podamos ser justos. Él pagó mi deuda y se hizo injusticia para que seamos justos. Esta nueva vida no se sustenta en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad en la vida de Cristo. No hay nada que podamos hacer para poder obtener la libertad que tanto necesita nuestra alma. Ser libre de la esclavitud del pecado. Solamente en permanecer en su palabra, dice, la palabra, hemos visto que el Hijo es el cumplimiento de toda la palabra. Él es el lugar donde habitar. Él es la nueva vida donde fuimos introducidos, donde en Él somos justos, donde en Él obtenemos la salvación, y no solamente de manera externa, sino en el permanecer, sí, en este permanecer continuo, su vida va absorbiendo todo dice, Él fue propicio, Él absorbe todo y nos hace justo, y no me acordaré más. ¿Cómo no permanecer? ¿Cómo no estarse quieto, habitando, unido? Mientras dice que en este habitar continuo, en este caminar continuo, algo pasando. Decía, me gustó y lo agregué ese sufijo agregado, es ser. Algo va pasando, donde uno permanece en cierta etapa, algo va pasando. Uno dice, estaba la palabra, le dice adolecer, que es la etapa del adolescente. Y está en un cambio, que un día está con una forma, otro día humores. Yo creo que este proceso, esta permanencia en esta vida, que muchas veces entendiendo y viendo y habitando en la realidad de Él, podemos ver que cada prueba, cada angustia, cada tribulación, cada cosa que va aconteciendo, poder verla con Él desde su visión, desde su realidad. Él está absorbiendo todo, ¿no? Poder permanecer, poder mantenernos, como decía Pablo, en la cruz. Todos los días tenemos que andar cada mañana un poquito con unos clavitos para, hoy Señor,
me mantengo, quiero estar muerto en ti, crucificado, que no sean mis pensamientos ni mis acciones. Cada día, como decía Pablo, todos los días muero. Esta cruz diaria que hablamos un poquito también el domingo pasado. Nuestra alma sea absorbida por su vida, nuestra mente sea absorbida por su mente, nuestro corazón sea absorbido por su corazón, ¿sí? No hay mérito personal. Todo es sustentado en Cristo. En Él habitamos, en Él vivimos, nos movemos y somos, dice Hechos 17:28. A medida que permanecemos en Él y le conocemos, su poder transformador extermina mi vieja naturaleza para modelar la imagen del Hijo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Qué precioso poder entender y poder verlo de esa manera, que todas las cosas, mientras hay una rendición, un arrepentimiento, una permanencia, una decisión, ¿no? Como decía, de ser unos verdaderos discípulos, hablaba, de poder continuamente estar modelando a Él, ¿sí? Esta permanencia. Y no visto como por ahí, y no visto como por ser actores, de decir, a ver, ¿qué haría Jesús? Entonces lo voy a imitar. No, es su vida misma modelándose y expresándose, es la vida interior gestándose en nosotros, ¿sí? Y manifestando, no en mi querer o en mi hacer, porque si no, como decía, es esa creencia porque tratando de imitar lo que Él haría, tratando de imitarme, parecerme a Él, desde mi fuerza, desde mi obra, desde mi querer, no se puede. Es esta vida de Él gestándose y manifestándose desde adentro para afuera, no desde afuera para adentro. Primera de Pedro, a ver quién lo busca y lo pueda leer. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22, 23. ¿Tiene? ¿Lo tiene Cristian? A ver, léelo fuerte. Va a poner. Crece un corazón puro, dice, ¿no? Qué precioso. Permanecer en Cristo implica un corazón nuevo, su corazón, como dijimos, el escuchar su voz, obedecer y vivir bajo su gobierno. La plaquita que sigue dice la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un versículo muy conocido, muy usado por políticos en campaña, muy usado por poetas. Aún también hay en un escudo de un país también está
impresos, remarcados, ¿no? Esta afirmación de Jesús en este tiempo era porque el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Y despreciaban al pueblo que lo consideraban ignorantes. Ya vimos también que la ley solamente venía a exponer nuestra condición. La ley solamente exponía nuestra condición ante cualquier cosa que intentábamos hacer para agradar a Dios. Y nuestra condición era esclavitud, exponía nuestra condición de esclavitud al pecado. Todo el que hace pecado, o sea, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, esclavo es del pecado. Y este pecado esclaviza pensamientos, emociones, hábitos y deseos. La verdad sería algo que tenían que conocer. Él mismo se estaba revelando en su persona. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Dios invisible, haciéndose visible, dándose a conocer. El domingo pasado decía que el propósito eterno de Dios es y será darse a conocer. ¿Sí? Y aún todo lo creado da a conocer su naturaleza, su vida, su poder. La verdadera libertad está en el Hijo. Jesús no vino solamente para librarnos las consecuencias futuras del pecado, también vino para romper el dominio presente del pecado. En Juan 5, un poquito más allá, 24 y 25 dice: el que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Él vino a romper el dominio, todo el poder, todo lo que nos esclavizaba, hacernos libres no de una libertad externa que muchas veces estamos proclamando o creemos, pero la verdadera esclavitud y la verdadera libertad a la cual Cristo vino a hacernos libres es de llamarnos de muerte a vida. El poder dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Efesios 1:7
En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos una nueva vida, ¿sí? La libertad, una verdadera libertad, ¿sí? Estábamos esclavos, creyendo que estábamos libres. Muchas veces defendemos o buscamos una libertad, pero sin darnos cuenta permanecemos como los judíos, ¿no? Estos maestros de la ley y que proclamaban y se creían en una libertad o en un nivel de santificación que aquellos que ignoraban o despreciaban al pueblo, pero en realidad la ley solamente venía a pretender hacernos ver nuestra propia condición de esclavitud y que ningún conocimiento, ningún don o talento que creamos poseer nos puede proveer la libertad que solamente está en Él. El poder conocer, el poder permanecer en Él. La verdadera libertad, dice en Gálatas 5, Gálatas 5, 13 y 14, a ver quién tiene, lo puede compartir. Fuerte. Gálatas 5, 13, 14. El material dice: muchas veces queremos vivir en la carne ahora, disfrutar los placeres pasajeros de este mundo caído, permanecer en el pecado y en el yo, y luego ser salvo de las consecuencias del pecado cuando muramos. Pero esto está muy lejos de ser el evangelio que Cristo nos ofrece. Por medio de Él y en Él, no es que Él es el perfecto, Él es el completo. Él dice que en Él tenemos todo. Él es santo. Y si uno permanece, la permanencia en Él, la decisión de permanecer en Él, de habitar en Él, el poder arrepentirnos, ¿sí? El volvernos a Él, dice que esta permanencia no es que me hace santo, porque yo habito en el santo, Él me santifica, ¿sí? Esa necesidad, el poder entender y poder permanecer en esta vida. Él es justo, no es que yo sea justa, Él es. Mientras nosotros permanezcamos en Él, Él nos hace justo, Él nos hace santo. Él es el obediente, no yo, no nadie. Nadie, dice todos, Él solamente cumplió la palabra en el Hijo. Por eso nos ha dado el mejor lugar para poder permanecer y volvernos a esa naturaleza, al ambiente creado en un principio, el poder habitar en Él, el poder vivir en Él, en ese ambiente espiritual, por tanto, desde la carne, desde el gobierno del yo, de mi propia creencia. Por eso la necesidad y el poder habitar, permanecer no solamente en Él, en la oración, en
conocer, en escuchar su voz, como compartía, en la comunión unos a otros, en el sostenernos uno a otro. Y en esa permanencia, Él es amor, su esencia pura es amor, y el cual nos permite amar a mi hermano, el cual me permite no tener ninguna diferencia. Dice que en Él es uno con el Padre, y en Él nos hace uno con el Padre. Por eso la importancia, por eso el poder entender, y en la revelación de su palabra, Él ya nos dio a conocer, y el poder, como leíamos hace rato en Hebreo, Él ha puesto, como decía el apóstol Mirta también, hemos sido grabados, ha sido sellada su palabra. Tenemos su palabra completa, tenemos al Hijo, no hay necesidad, todo está en Él. Toda duda es resuelta en Él, todo problema es resuelto en Él. Por eso la importancia de cada día conocer, permanecer y conocerle, permanecer y habitar en Él. La verdadera libertad, Esther, en Él tenemos santidad, obediencia, comunión con Dios. En Romanos 8, Romanos 8, 15 y 17 dice: Ocho, 15 y 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí habla un poquito de la diferencia, ¿no? Cuando Él les habla de que debían ser libres, toda esclavitud. Inmediatamente los judíos saltaron: ¿qué esclavitud? Nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de Abraham, ¿no? Somos de pura cepa, pura sangre. Pero lo que él hablaba, ¿no? Que muchas veces creyéndonos hijos estamos permaneciendo siendo esclavo, ¿no? El esclavo no disfruta de la casa, y el esclavo tiene una relación temporal con su Señor. La diferencia del hijo, disfruta de todos los beneficios de la casa y mantiene una relación eterna con su Señor. Él nos hace no solamente hijos, sino parte de la familia eterna en Cristo. Unido, esta unión en Él, permanecemos en Cristo y con Cristo en el Padre, y en nosotros su Espíritu. Qué maravilloso. Ya no hay nada que nos aleje del Cristo soberano. No hay nada. Ya no hay nada que se interponga en poder disfrutarlo, en poder vivirlo, vivir esa realidad en nuestra cotidianidad, en nuestros matrimonios, la relación padres y hijos, como hermanos, como amigos, parte de una familia eterna. Ya no hay nada que nos aleje. Podamos disfrutar, vivir y habitar en esta libertad que se nos ha sido concedida por gracia, por amor. La libertad viene
por el permanecer. Muchos desean libertad sin permanencia, salvación sin obediencia, bendición sin rendición, una vida eterna sin morir al yo. Pero Cristo nos enseñó un camino diferente. La libertad viene cuando permanecemos en su palabra, en su luz y en su verdad. El material dice, para vencer debemos aprender a permanecer fundados y continuamente a no ser movidos, a retener la palabra de vida hasta el fin. Este es el testimonio unánime de las Escrituras. Y dice un poquito también que el hombre ha tratado de manera muy deshonesta, ha manoseado la palabra. Por eso es importante el poder que por medio del Espíritu Santo, el encargado de enseñarnos todas las cosas. Por eso la importancia de vivir, caminar en este camino, ser guiado por su Espíritu, ¿sí? En material hay unos versículos que muchas veces nosotros nos quedamos con algunas partes. Y pasa eso, que muchas veces aún en nuestra cabeza se nos graba lo que a nuestra carne le conviene. En Romanos 1, 21, 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y eso es lo que nos gusta. A nuestra alma nos gusta cuando dice, nos presenta santo y sin mancha. Y nos quedamos con eso solito. Pero sigue, la palabra sigue. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, que debemos permanecer, habitar, que venga lo que venga, no movernos de Él. Firmes en la fe. En Romanos 11, 18, 22 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. El poder permanecer en Él nos hace amarnos unos a otros. En Filipenses 3,
capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos. Dice, la figura dice, me extiendo por asir a Él, que es nuestro premio, nuestra vida, el permanecer en Él, permanecer en su palabra. Dice, lo consumado en la cruz está operando en nosotros, está haciendo morir. Ha sido abrazado por Cristo para este fin. El fin es Él. Permanezcamos. Olvidando todo, dejemos todo, despojémonos de todo lo que nos esclaviza, ya sea en pensamiento, en acciones, en sentimientos, ¿sí? Dejemos todo, despojémonos de todo para asirlo, agarrarlo a Él. Ser semejante a Él en su muerte, estar dispuesto, gozosos de permanecer crucificados con Él, para experimentar el poder de su resurrección, poder experimentar esta nueva vida. Pero necesitamos estar juntamente con Él crucificado. Pasar los padecimientos. Queremos una libertad inmediata, queremos una salvación inmediata sin esfuerzo, pero es en Él. Es en Él. Por último, le quiero dejar Juan 6, que esta palabra terminó de preparando la palabra, ¿no? Siempre cuando uno prepara y cuando uno se vuelca y cuando uno quiere poder entender, muchas veces aún lo hacemos desde nuestras propias capacidades o desde nuestro propio entendimiento o aún con un corazón, un pensamiento de que ay, tengo que dar la palabra y quiero darla bien, pero en realidad la palabra es Él. Y se enseña solo a Él y se revela a Él. En Juan 6 dice 53. Jesús le dijo,
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, wow, es dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y confrontó que muchos no permanecen, se vuelven atrás. Que podamos permanecer en Él está la vida, en Él está la libertad, en Él está todo lo que necesitamos. Los jóvenes para ser los profesionales establecidos en lugares asignados, matrimonios, que puedan disfrutar la unión de Cristo en medio, familias sanas, familias llenas de vida, propósito, de poder darlo a conocer a Él. ¿Sí? Que podamos hacerlo, poder permanecer, extendiéndonos, pero permaneciendo firmes, y que no seamos lo que nos volvamos atrás, que podamos permanecer en Él. ¿Sí? Bendiciones, amén.